Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú y en pantalla ve las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida de inmediato al pastor Aquiles Fuenmayor con nosotros. Bienvenido, pastor. Saludos Luis Enrique, saludo a nuestra distinguida audiencia o a tu distinguida audiencia. Quiero decirles que hay una palabra bíblica que quiero dejarles este día a ustedes. Busquen y oren por la paz de la ciudad, porque en su paz tendremos nosotros paz. Y hablando precisamente de buscar esa paz, Puerto Rico está en un momento álgido, triste y lamentablemente los últimos acontecimientos han estremecido este país. Bueno, un niño pierde la vida en el Hotel Caribe Hilton, donde se esperaría, ¿verdad? Uno estar en un lugar, entre comillas, seguro. Llegan allí, alegadamente, según dicen las autoridades, unos sicarios y le disparan al padre y al menor. En la investigación preliminar se plantea de que el padre tiene un amplio expediente criminal, de que alegadamente llegó hasta la hospedería este fin de semana largo del 4 de julio, alquiló 2 habitaciones, las pagó en efectivo, se encontró un arma de fuego en la mochila del menor y a la verdad que eso ha sido un escenario sumamente desgarrador para este pueblo, gente que estaba allí en la hospedería quedándose con su familia para disfrutar del fin de semana largo del 4 de julio, viendo un individuo corriendo con un niño con una herida en la cabeza, la verdad que es sumamente triste y lamentable. Sin duda alguna yo quiero hacer llegar a toda la familia de ese niño mi más sentido pésame, mis condolencias y oro a Dios para que haya paz en sus corazones. Realmente es terrible ver cómo se ha degradado tanto nuestra sociedad que aquellos mínimos elementos de respeto que podía haber en antaño hoy no existen. Aún en tiempos de cruenta guerra y de batallas terribles, había una especie de código de ética en la que a las mujeres se respetaba a los niños. Hoy eso se ha perdido también. Y fíjate que un lugar que se supone seguro, como es el hogar, pues se ha convertido en un sitio terriblemente peligroso. Pero también ahora vemos que un hotel de lujo. Así que esto afecta no solamente al individuo mismo, ni nuestros corazones en el sentido emocional, sino que desde la perspectiva de la confianza afecta a la economía de un país. El turismo, imagínate cómo pueden correr esas noticias y yo no puedo estar en Puerto Rico todo es malo. Recuerda que se va a hablar de lo malo, no de lo bueno que puede haber en Puerto Rico. Así que yo particularmente me siento atribulado. Cuando yo escuché eso, yo tuve que orar al Señor y decir, Señor, guarda a mis nietos, guarda a mi familia, guarda a la gente que amo. Señor, guarda a Puerto Rico, porque esto no puede continuar. Y esta tragedia ocurre dentro del marco de un fin de semana sumamente violento. Aquí comenzó desde el viernes, triste y lamentablemente, reportes de asesinato por doquier. Ahora, ¿tú sabes lo que me inquieta, Falú? Que cuando suceden estas cosas tan serias, y yo no las minimizo, salen 20 personeros rasgándose las vestiduras y hablando del dolor que eso causa y de lo malo que estamos, pero luego se convierte más en una noticia y vamos a la otra. Y quitamos eso y vamos a otro tema. Cuando deberíamos decir, no, aquí hay algo que hacer, vamos a reunirnos todos los que podamos, vamos a buscarle las posibles situaciones. Este es un paciente, y lo he dicho varias veces en este programa, es un paciente que necesita una atención multidisciplinaria, donde todos los que tenemos algo que aportar nos podamos reunir y a ver cómo podemos ayudar a Puerto Rico. De hecho, hay programas donde se critica este tipo de violencia, pero desde el marco de la violencia. Indudablemente, y vemos entonces cómo se aprovechan la situación electoral, por ejemplo, para decir que la culpa de la violencia es de un color partidario. Pues déjeme decirle que no, que quien diga eso no está alienado de la realidad. Esto no es un problema de partido, los partidos no hacen la moral de las personas. Vamos más lejos, aquí hay gente que piensa que esto es un problema policíaco, que la policía tiene que crear unos planes para evitar estas situaciones. Mire, la policía puede crear todos los planes habidos y por haber, y mientras esto no se toque, donde hay que tocar lo que es en el núcleo familiar, en la escuela, en la educación, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Pero Falú, vamos a hablar claro y a ser muy honestos. Recientemente un grupo de buenos policías, porque hay muchos buenos policías, son más los buenos que los malos, buenos policías
en un bloqueo que habían unos policías que estaban entregando unos folletos de autoayuda, de visión espiritual y hasta oraban por las personas. No salieron a criticarlo. Porque esa no es su función, pastor. Está bien que no sea la función, pero es que pero tenemos que poner las cosas en contexto y en orden para evitar el desorden. La realidad es que aunque el acto que estaban haciendo, un acto bueno, de buena fe y se ve bien ante el ciudadano, esa no es su función. Porque si en vez de estar entregando el folleto en ese sentido hubiesen estado entregando otro tipo de folleto, ¿qué estaríamos diciendo? Pero lo que pasa es que en ese grupo, primero, no lo estaba haciendo en horario de trabajo de ellos. ¿Estaban uniformados? Y segundo, son parte de una asociación de policías cristianos que hay en Puerto Rico. Sí, pero estaban uniformados. Sí. Y se supone que si iban a hacer esa gestión en ese momento no estuviesen uniformados. Bueno, dentro del contexto que ellos hablan legalmente, lo que ellos dijeron, y eso es un asunto ya legal, de que lo hacían por la asociación de policías cristianos que existe. Pero indistintamente de eso. Esa no es la función. Sí. Creo que cada cosa tenemos que analizarla basado en cuál es la función de cada quien y en qué momento se deben hacer las cosas. Porque de la misma forma que ese policía estaba haciendo ese acto positivo, bueno, quizás un ciudadano con otra mentalidad no le gusta y entonces creamos un problema. Ok, pero indistintamente de eso, es que... Esto tiene que empezar donde le dije, pastor, en el núcleo familiar. No, yo no lo discuto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no se puede quedar solamente en un área. Como dije, es un paciente multifacético en su enfermedad. El problema está en diferentes áreas y tenemos que trabajar con ella. Lo que quiero decir es que nosotros criticamos lo que sea y a la policía no le podemos dejar el trabajo de arreglar algo en el que todos somos responsables. Por eso es que le planteé desde un principio que esto no era un asunto policíaco, que esto es un asunto en el núcleo familiar y en el punto de educación, en las escuelas, en el seguimiento de la formación de valores. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que queremos que sea el otro el que tome la iniciativa de inculcarnos los valores. Y aunque hace falta que haya leyes. Mire, le voy a dar un ejemplo, disculpe, y le voy a dar el tiempo. Esta semana salió una noticia en un residencial público donde unos niños se estaban tirando de un segundo piso desde un balcón. Se tiraban una piscina que alguien puso allí, una piscina que no cualquiera podía comprar, porque esa piscina debe estar entre 300 y 400 dólares por la profundidad de la piscina y lo grande de la piscina. Los niños se trepaban por una baranda del balcón al segundo piso con los pies mojados, caminaban y se tiraban a la piscina. Porque hay que buscarle una forma de entretenimiento. Mucha gente diría, porque están en tiempo de ocio, oiga, pero hay que buscársela sin ponerlo, número uno, en riesgo. Número dos, allí tuvo que haber habido un adulto que fue el que puso la piscina. Número tres, posiblemente el que estaba grabando era otro adulto. Entonces, viene la sociedad, el Departamento de la Vivienda, a decir, eso no se puede hacer. ¿Por qué el Departamento de la Vivienda tiene que llegar ahí a decirle a unos padres, eso no se puede hacer si cuando firmaron el contrato de arrendamiento, una de las reglas que había allí es que eso no puede ocurrir? Por allí venía, que el asunto no es solamente de reglas y de leyes, porque no se trata solamente de un acto punitivo el que puede controlar un desorden moral. Tiene que comenzar en el sentido común, que es, por cierto, el menos común de los sentidos. Nos encontramos con que los niños están haciendo cosas peligrosas, pero es que los que les corresponde la supervisión. Y aquí tenemos un problema de que la supervisión, nadie quiere asumir responsabilidades. Esto es que aquel viejo adagio que dice que la culpa es huérfana, porque no hay quien la quiera asumir. Antes decían, ay Dios mío, le quitaron la vida a ese pobre angelito, ¿dónde estaban los papás? Era lo que decían, ¿verdad? Oiga, tenemos ya 2 incidentes que han ocurrido que los papás han estado ahí presentes. 2 recientemente. Pero ¿qué tipo de padres? 2 recientemente, pero se nos olvida el caso de Pájaro, donde en aquella cosa terrible una niña de apenas 2 añitos murió. Y no es el único caso, hemos tenido adolescentes. Puerto Rico viene sufriendo de esto. Cuando mataron a las 2 niñas de Pesquera, del hermano del que fue candidato a comisionado residente. O sea, estamos hablando de unas situaciones que cada día van increciendo. El corazón de Puerto Rico necesita una visión diferente. Ok, ya sabemos el problema. Vamos a los antídotos a ese problema. ¿Qué hacemos? Decía al principio que tenemos que buscar la paz. La cultura de la paz tiene que comenzar con una percepción de en qué creo. Porque si yo creo y no vivo lo que creo que creo, no lo creo. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiano y no tomar los valores cristianos y ponerlos en práctica todos los días en mi vida.
tú me preguntas regularmente que si yo he amado a un hombre. Mire, el amor no se anda pidiendo a gritos para otro, el amor se entrega, se da. Eso fue lo que enseña el maestro del cristianismo. Así que el hecho muchas veces de la liturgia, de los protocolos religiosos, nos hace olvidar la esencia de una verdad. Que es lo que hemos llegado. Yo puedo tener aquí 5 personas creyentes, pastor, un católico, etcétera, etcétera. Y los 5 me van a dar una visión diferente de cómo resolver el problema. Cuando la solución debería ser una. Claro, y yo te voy a decir algo. Yo cuando hay un ejemplo bíblico que siempre he tomado, a Jesús se le acercaron uno de los discípulos y le dijeron, maestro, por allá andan unos que no andan con nosotros, pero están bautizando. Y él le dijo, ¿sabes qué? El que no es contra mí, conmigo es. Mire, porque yo le pregunto a usted si ha amado a un hombre. Porque esa pregunta es la difícil de contestar. Porque mucha gente dirá, pues, ¿usted ama a una mujer? Ah, pues claro que ama a una mujer. Sí, porque el mandamiento fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que indistintamente de que sea hombre o sea mujer. Es que hemos confundido amor con sexo. Ahí hemos llegado al planteamiento. Y hay mucho sexo sin amor. Ahí hemos llegado al punto. El amor tiene unas características básicas, fundamentales, está descrito, es una decisión, no es algo emocional que sucede fortuito y que me atrapa a mí y yo no sé qué hacer. El amor es una decisión que yo asumo y yo asumo amar a alguien por encima de sus diferencias, a pesar de sus diferencias. El amor tiene que ser... Déjeme hacer la pausa y vamos a introducirle a la licenciada Zulma Rosario, que yo sé que en este tema va a estar interesante. Vamos a hablar de valores y ética. ¿Qué son los valores? ¿Qué es la ética? Yo estaba leyendo ahorita unos comentarios a través de Twitter y de Facebook relacionado a toda esta situación que está viviendo Puerto Rico. Y yo leí los comentarios de la gente y decía, pero ¿cómo es que la gente está pidiendo, por un lado, ese amor y esa paz? Pero cuando usted lee el comentario viene incendiario. Entonces, claro, sí, están cayendo en lo que critican. Y a veces la gente piensa que terrorista es aquel solamente que coge un arma de fuego, se mete a un lugar donde hay un montón de gente y comienza a disparar indiscriminadamente y le arrebata la vida. No, claro que no. El terror es utilizar el poder del miedo para asumir poder contra otro. Vamos a la pausa y regresamos en breve.